características que tiene la clase insecta. Y si llegamos a ver la parte de lo que es la clase aracnídea. Para todos los parásitos entonces son artrópodos, ¿no? Y de acuerdo a sus características, estas pueden clasificarse en ectoparásitos y en endoparásitos. Dependiendo del tipo de donde normalmente habitan y el tipo de metamorfosis también que tienen, si es completa o incompleta, va a estar relacionado también con esto. Entonces, ¿de dónde deriva la palabra entomología? Fíjense, normalmente deriva del griego entomos, que significa insecto, y logos, que significa estudio o ciencia. Entonces, la entomología no es nada más que la ciencia que se encarga de ¿qué? De estudiar a los insectos, ¿ok? Por tanto, los artrópodos prácticamente, fíjense, son numerosos, son prácticamente organismos invertebrados, no contienen un exoesqueleto, un esqueleto como los seres humanos, ¿no? Y prácticamente su exoesqueleto está segmentado en 3 partes, ya que estas 3 partes o contienen 4 pares de patas o contienen 6 pares de patas, en donde van a estar relacionadas principalmente con la disposición que tengan sus alas, ¿no? Entonces, fíjense, morfológicamente, hasta ahí también pueden hablar de miasis. Hemos hablado con ustedes de miasis, ¿no? Porque la próxima clase, el trabajo que ustedes van a hacer sobre este insecto, sobre la parte de lo que es la miasis, y hoy día vamos a ver algunas patologías que causa este insecto de la mosca, ¿no? Que es un díptero también. Normalmente, estos insectos van a contener 3 segmentos: un segmento anterior que va a contener la parte de lo que es la cabeza, un segmento medio que es el tórax, y la parte, el tórax y el abdomen, y un segmento posterior que está relacionado principalmente con lo que es el prototórax o lo que es la cola. Y entre los segmentos, fíjense, entre lo que es el segmento medio y el segmento posterior, hay la disposición prácticamente de 6 patitas. Las patas anteriores siempre suelen ser más largas que las patas posteriores, ya que cada pata está articulada por segmentos pequeños que van a contener una especie de espículas, una especie de ganchitos que les sirve ¿para qué? Para fijarse a la pared, para fijarse a la ropa, para fijarse a la piel de la persona. ¿Ok? Entonces, la entomología médica no es nada más que la rama del estudio de la ciencia que se va a encargar especialmente de estudiar a los insectos, aquellos que van a estar relacionados con los agentes transmisores de muchas patologías, especialmente que son perjudiciales para el hombre, aunque existen algunos insectos que en vez de ser perjudiciales ayudan, ¿no? Prácticamente en la economía, en la parte de lo que es el bienestar y la salud que tiene también el hombre. No todos son malos, hay algunos que son beneficiosos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta especialmente el tipo de acción que normalmente van a producir de acuerdo a la patología que estas van a producir en la propagación de ciertas enfermedades, especialmente relacionadas también con algunos hábitos y estilos de vida que tiene la propia persona, ¿no? El hecho de vivir en hacinamiento, en viviendas insalubres, el hecho de vivir con animales cerca, hace de que estos se vuelvan propensas a que la persona pueda adquirir diferentes enfermedades y que los insectos se valgan de estas, son oportunistas de estas situaciones que el propio ser humano le provee, ¿entendido? Y prácticamente hace de que estas se difundan. Entonces, dependiendo de su localización a nivel de lo que es el hospedador, los insectos van a clasificarse en 2 tipos de insectos: los ectoparásitos, que son aquellos parásitos que se van a ubicar en la superficie del hospedador, eso quiere decir en la superficie del cuerpo de la persona. ¿Qué insectos normalmente paran en la superficie del cuerpo de la persona? Por ejemplo, los piojos, las pulgas, ¿no es cierto?, las garrapatitas, ¿no? Todos ellos son ectoparásitos. Ahora,
Los endoparásitos son aquellos parásitos que habitan dentro, eso quiere decir dentro del cuerpo del hospedador. Por ejemplo, el Chagas es una enfermedad que normalmente va diseminándose a través de la sangre, Trypanosoma cruzi. La malaria, ¿no? O lo que es el paludismo, o la parte de lo que es la toxoplasmosis gondii, que es transmitida por la saliva del gatito, ¿no? Son. Entonces, ¿qué mecanismos de invasión van a tener estos parásitos? Especialmente cuando invaden la piel, lo hacen a través de secreción de sustancias líticas. Ahí estas sustancias lo que hacen es producir el desarrollo de larvas, ¿no? Especialmente de lo que son los gusanitos, la picadura de ciertos insectos, como el hecho de la malaria, del plasmodium, ¿no? La leishmaniasis, o la parte de lo que es el Diplobotium latum, que normalmente van a estar relacionadas con contaminación de algunas lesiones, de heridas. Si tú vas por ejemplo, al con una herida abierta, viene el mosquito, te picotea, ya estás, malaria. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, especialmente con contaminar, fíjense, algunas heridas, porque estos bichitos, si tienes una herida abierta y vas al chapare, lo más común es que adquieras una leishmaniasis cutárea, ¿no? Y que genere posteriormente una alergia. Disculpe que le interrumpa, buen día. Quiero darle un mensaje rapidito. Sí. Gracias. Perdón, buenos días, ¿cómo están? Les comento que hoy en la mañana, dentro de las 9 y 9:30 de la mañana, se ha perdido el joyero de la directora de servicios estudiantiles. Es un joyero rosado, cuadrado, aproximadamente de estas dimensiones. Tiene todas las joyas de la directora, más que temas, por un tema económico, están también sus argollas de matrimonio. Entonces estamos intentando dar con la persona que lo haya podido encontrar en algún área de la universidad. Tenemos la idea de que se puede haber perdido en el baño de planta baja de mujeres, pero más que nada ahora estamos intentando como apelar a que si alguien lo ve, lo pueda devolver. Vamos a estar toda la mañana en la búsqueda del joyero. Entonces, por favor, si pueden comentarlo también, si es que hay alguien que no esté en el aula y no le llegue el mensaje, se puede comentarlo, y si alguien lo encuentra, pues pueda devolverlo en servicios estudiantiles. Es todo. Gracias, muy amable, permiso. Por favor, si han visto o han visto a alguien, envíe la información, ¿ok? Que si somos realistas, ya se ha hecho gas. No, yo una vez les cuento que una cirugía, es por eso que normalmente no van a ver a ningún médico como a mí no me gusta, o sea, colocarme en inglés porque no me gusta, sino que después de una vez yo les cuento así lo que me ha pasado. Después de una cirugía, yo tenía la costumbre de agarrarme el rollo y colocar a mi careno. Sí. ¿Qué pasó? Que entró un alumno, un estudiante, un interno, y ha contaminado la parte de lo que era el quirófano cuando ingresaba. Pucha, cuando te contaminan, pues tienes que salir en pelotas del quirófano, así para que me entiendan. No, sales con tu ropa interior porque toda la ropa que te has puesto encima se queda ahí adentro, no puedes salir para contaminar al vacío así. ¿Qué ha pasado? Acá lo matan, chango, que he agarrado y me olvidé que mi agua estaba en mi pared. Agarré y lo coloqué al monitor de la anestesióloga y me salí. Me olvidé completamente. Y estaba mi madre casada, estaban otros hábitos que me dio mi abuela y yo, ¿cuándo me he dado cuenta al día siguiente? Cuando no he visto mi agua. Mi esposa me dice, ¿dónde está tu agua? Les cuento que así. A Dios gracias, no sé, alguien no se ha debido de fijar, porque ese día había cirugía en ese mismo quirófano. Han desinfectado 3 horas y mis joyitas seguían colgaditas y he entrado después de ahí y yo, había seguido aquí todo. Nunca me dices, ¿sabes? Así mejor caminar así sin nada. Ya, entonces, hay también invasión parasitaria por vía oral, ¿no? Pero, ¿cuál es la ventaja que tiene el hecho de que hay una invasión
parasitaria es que la resistencia que produce el pH, especialmente de lo que es la producción de ácido clorhídrico del estómago, hace de que los quistes y los huevos normalmente permanezcan ahí o prácticamente hace de que madure más rápidamente, ¿no? Eso quiere decir que cambia la parte, lo que es la parte larval, ¿no? Muchas de estas resistencias de las enzimas digestivas producen cuadros de neutralización, especialmente cuando hablamos de amebiasis o especialmente cuando hablamos de Ascaris lumbricoides. Entonces, todas las enfermedades producidas por insectos son enfermedades metaxémicas. Por tanto, ¿qué características tienen que tomar en cuenta cuando realicen estas microcápsulas? Fíjense, los aspectos morfológicos. ¿Qué aspecto, por ejemplo, tiene la vinchuca? Si se han visto, pueden utilizar las vinchuquitas que hemos enucleado abajo, ¿no? Están abajo. Pueden hablar de las características biológicas, eso quiere decir del ciclo de vida. Ahí están vinchucas adultas, están las ninfas, aquellas que no tienen todavía la parte de lo que es el Trypanosoma cruzi, ¿no? Y tengo las de laboratorio que me han regalado, que está todavía en un vasito y no los he nucleado. Estoy esperando que se mueran tranquilamente para ponerse en acá. Y especialmente hacer énfasis del hábitat, donde normalmente habitan. Si les digo, a ver, ¿qué características morfológicas tiene, por ejemplo, esta vinchuca? Me dirán, tiene un cuerpo segmentado, con una cabeza, un tórax y un prototórax que contiene la parte del abdomen. Ahora, ¿cuántos pares de patas tiene? Tiene 3 pares de patas, las anteriores, las mediales y las posteriores. Si digo, ¿cuáles son las largas? Las posteriores. Las anteriores sirven como antenitas. No se olviden que a nivel de la cabeza están las antenitas que sirven para especialmente sentir la parte de lo que es el tacto. El insecto, las antenas que tiene, le sirven para ubicar quién está viniendo y para que no le den un zapatazo, ¿no ve? Le sirven como de forma visual, son como sus ojos y para la parte de lo que es la percepción del tacto, ¿ok? Entonces, tienen también glándulas a través de esta prosmosis, porque este piquito es el que van a inocular a través de lo que es la parte de lo que es el. Entonces, si les digo qué características ecológicas tiene este parásito, ¿dónde vive? ¿En qué lugares habita? Por ejemplo, en viviendas que no tienen un revocado de yeso, ¿sí? Es de adobe, está hecha de adobe, en lugares en donde la vivienda, eso quiere decir el dormitorio de la persona está al lado por ejemplo, del criadero de gallinas, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos estamos refiriendo con la parte de lo que es su hábitat, ¿ya? Entonces, ya hemos dicho que la entomología no es nada más que una rama de la zoología y parte de esto también está relacionada con lo que es la entomología. Entonces, esta entomología va a estar relacionada también con el estudio de lo que son los artrópodos. Y artrópodos no es nada más que la parte de lo que es la articulación y que está referida prácticamente a la composición de las patitas, de los pies que tienen los insectos. Hace referencia a los apéndices articulados, hace referencia a la característica morfológica. Hemos dicho que no tienen un exoesqueleto porque son animales invertebrados, pero si no tienen un exoesqueleto, tienen una cubierta dura. Cuando, por ejemplo, queríamos agarrar las vinchuquitas, ¿se acuerdan? Cuando hemos enucleado resina y le hemos colocado la agujita, ¿qué ha pasado? No podía entrar la aguja, ¿se acuerdan? Entonces, esa cubierta dura que tienen los insectos constituye su exoesqueleto, que está hecho a base de quitina. Esa sustancia dura que evita que un objeto punzante, como en el caso de la aguja, pueda atravesar. Porque una vez que hemos atravesado, la vinchuca seguía moviéndose, ¿no ven? Los que han enucleado conmigo abajo y se sigue moviendo, ¿no? Y a partir de ahí, inclusive, si se dan cuenta, cuando hemos enucleado las vinchucas, hemos visto que el cuerpo de estas no tenía la misma forma y tampoco, fíjense, habían estas manchitas.
¿Se acuerdan que las vinchuquitas en las ninfitas que trajo de Rolis no habían todavía esta presencia de manchas? El hecho de que tenga manchas hace de que la vinchuca entre en su estado de madurez. Eso quiere decir, mientras más manchas negras tenga esta, más presencia de el tripomastigote en esta, ¿sí? Entonces, esta da la característica infectante a la parte de lo que es el trípanos, ¿ok? Entonces, ¿qué importancia tiene la entomología? Normalmente, como es un grupo diverso, va a estar prácticamente constituido por entre 10 a 20 millones de especies de insectos. Como les digo, hay insectos como en el caso de las abejitas, porque van a tener un caso de alergia de un paciente que ha entrado en la próxima semana, que nos ha venido en el mes de febrero por picadura de abeja y ha producido una reacción alérgica. Y tienen un caso más de miasis de un paciente de 85 años, que está aquí su fotito, si es que alcancen lo van a ver. Entonces, que ha venido con miasis auricular a nivel de lo que es el conducto auditivo externo, ¿no? Entonces, pucha, por eso es que yo no he comido un año arroz. No quería ver el arroz para nada. Entonces, las abejitas, que son insectos, se consideran insectos polinizadores, controladores biológicos. ¿Se han dado cuenta que actualmente no hay muchas abejitas? No hay en la ciudad ya muchas abejitas, antes había. Inclusive en la ciudad había todavía esas granjas que se dedicaban a la colonización de estas abejitas, porque a partir de estas sacaban la parte de lo que era la miel, ¿no? El panal de abeja. Pero si ustedes van al campo, en el campo van a encontrar todavía ellos. Aquí en el centro ya no hay. Todo es ahora esqueleto de edificios. Ya no hay plantas. La gente ya no planta plantas. Y la abeja, aunque no crean, vive del polen de las flores. ¿Lo ven? Entonces, como no hay plantas, pues tienen que alejarse, tienen que migrar a otros lugares. O alguna vez ustedes cuando van, por ejemplo, en la noche, ¿saben ver luciérnagas? Antes nosotros los niños, cuando yo en mi niñez agarraba los luciérnagas, agarraba, les botaba para que mi manito brille. Ahora ya no hay aquí. Pero la anterior vez cuando iba a Morochata, pues en la noche, lleno de luciérnagas. En el campo hay todavía, se disfruta todavía de esa característica del campo, ¿no? En la ciudad ya no hay mucho, ¿no? Entonces, hay alimentos para otros animales, algunos, por ejemplo, ¿quiénes viven de los insectos? Por ejemplo, las arañitas, ¿no? Aunque no crean, las arañitas también son controladoras biológicas, porque controlan a los insectos, matan, vive de las moscas, de otros insectos, ¿no ven? Pero a la vez también se convierte en insectos dañinos, porque pueden producir o provocar la muerte de la persona, como la viuda negra. Entonces, algunos tienen algún valor comercial, como en el caso de las abejas, por la producción de cera, de miel, el gusanito de seda. ¿Han visto alguna vez un gusanito de seda? ¿Han visto alguna vez la metamorfosis de una mariposita? Sí, aquí ahora ya no es un chu, ¿no ve? ¿Conocían esa plantita de sunchu? Que normalmente nos peleábamos de niños para San Juan. Era matanza. Cuando llegaba San Juan, cuando era niña, teníamos que ir a pelearnos para sacar sunchus, porque todo este segmento, si ustedes van de pasan la América hacia arriba, todo el sector era lleno de plantaciones de lechuga, cebolla, todo lo que venden abajo, ahora lleno de edificios. Por eso son edificios que venden agua, porque eran manantiales naturales. Antes, todo ese sector era así, hasta la circunvalación era así. Todo lo que era la parte del Instituto Americano, había un pantano que me hacían dar miedo a mí cuando yo pasaba a mi casa por ahí. Cuidado que estés yendo por ahí. Ay, cuidado que estés entrándote al pantano. Me daba miedo pasar por eso, no prefería dar una vuelta por la América para irme a mi casa después. Teníamos miedo acá.
por las plantaciones de lechuga, cebolla que había ahí. Todo ese sector era rico. Pero ahora, como les digo, ya no hay nada de eso, ¿no? Algunos insectos son vectores de enfermedades, por ejemplo, el de la malaria, fiebre amarilla, el dengue, aquí está la parte de lo que es el tripanosoma, o algunas se convierten en plagas agrícolas, principalmente aquellas que van a producir pérdidas en la agricultura. ¿De qué se quejan los agricultores? ¿Quiénes van al campo? A ver, díganme. ¿Alguna vez van al campo? ¿Salen al campo a pasear? Pues, ¿de qué se queja el campesino, el agricultor? Aquí nomás yo cuando voy a mi casa, a mí por ejemplo cuando yo tengo mi casa de campo aquí en el kilómetro 7 de la capital de Ustaris, y cuando voy ahí, me voy el viernes, sábado, domingo, estoy volviendo aquí con mi mamá y me voy y estoy ahí disfrutando del aire fresco. Pero cuando voy, tengo que ir bien perfumada para que no me piquen los zancudos, porque grave es cuando vives ahí también. Los zancuditos que viven de vos. Pero normalmente los agricultores se quejan mucho de lo que es la mosca blanca, ¿no? Que afecta la parte de lo que son las plantaciones de papa, inclusive en la parte de la arborización. Y eso aparece a consecuencia de ¿qué? De las heces de las palomas y de los gatitos. Entonces, ¿qué hace el agricultor? Tiene que vivir a partir de lo que es la fumigación, de lo que son sus plantaciones, ¿no? No les voy a contar algo que he descubierto la anterior vez. A ver, pero ustedes van a ver y van a ver las consecuencias recién. Hace como 3 o 4 meses nos han dicho de que no había huevo acá en Cochabamba o en Bolivia, ¿no es cierto? Sí. Que se está especulando con la venta de huevos, ¿no es cierto? Ya. La anterior vez han empezado a sacar todo ese huevo que han acumulado así en sectores en donde han guardado ese huevo para especular y vender más caro porque el huevo ahora está bajando. Y recién lo están sacando a la venta. ¿Y qué hemos encontrado la anterior vez? Resulta que una señora ha comprado un mate de huevo. Ya, ha llevado a su casa, estaba haciendo un huevo frito y al romper el huevo, sale un pollito. Wow. ¿Qué les parece? De esos huevitos que han guardado, ha salido un pollito ahí muertito. Se comen el chile. ¿Ah? ¿Cómo vas a comer si estaba el huevo en estado de putrefacción? No puedes comer Se lo pollo. comen. O sea, agarran el huevo y se lo comen en efecto del... Ay, no, Jesús y Sí está pienso que estos chinos son cochinos siempre. ¿No? Ha pasado eso. ¿Qué más? Han debido escuchar esta parte de lo que es la gripe aviar. Normalmente para que los pollitos no sufran esta enfermedad, ¿qué hacen? Los vacunan. Y como ha habido este brote de lo que es el COVID, a los pollitos los han estado vacunando 2 veces. Y consecuencia de eso, están produciendo gallinitas con la vacuna aquí en el pechito. ¿En cuánto tiempo crece un pollito para que ustedes lo coman? 2 meses. 3 meses. Mucho. 2, 3 meses, a lo mucho, porque esos pollitos bebés normalmente no crecen en 3 meses, ¿no ve? Pero como los van alimentando con alimento balanceado y los andan pinchando, por eso es que ha habido una temporada en donde decían, ¿no? La carne de pollo tiene hormonas, y es correcto, tiene estrógenos, tiene, ¿no? Entonces, ahora se está viendo recién los resultados de esa situación que han realizado hace mucho tiempo, ¿no? Vamos entonces.
Existe la parte de lo que es la entomología básica o pura, que normalmente está relacionada con lo que es la taxonomía, la morfología sistemática que tienen los insectos, y aquella que se dedica a la entomología aplicada, que es la médico-veterinaria, que está relacionada con la, especialmente, investigación de enfermedades relacionadas con el hombre, con los animales y que son provocadas por los insectos. Por tanto, la entomología aplicada también se encarga de estudiar el tipo de tratamiento, eso quiere decir qué fármacos pueden ayudarme a curar este tipo de enfermedades, ¿no? Si es una enfermedad que se ha producido en el área urbana o que está relacionada con la genética o se ha producido en el área agrícola o forestal, como les digo, o en la industria, ¿no? Y muchas de estas también están relacionadas con la parte de lo que es la entomología forense. No se olviden que pueden, como la anterior vez han encontrado hace 3 meses o hace 2 meses, han encontrado un cuerpo, ¿no ve? Desmembrado acá en la laguna Lalay. ¿Sí? ¿O no miren? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hace la entomología forense? Recepciona ese cuerpo que ha encontrado desmembrado y a partir de los gusanitos que se han metido, de los insectos que han estado en ese cuerpito, se va estudiando la causa de muerte de esa persona. ¿Entendido? Entonces, no hay un crimen perfecto, por si acaso. Porque si ustedes están pensando, si me han matado, voy a matar, no voy a encontrar mentira. Oye, hay un dicho en la Biblia, dice, ¿no? De tierra te hice, tierra te volverás, y hasta que te vuelvas, ¿quién se alimenta de vos? El gusanito, la mosquita. Y al alimentarse la mosquita, deja ahí sus larvitas. Y el hecho de que esas larvitas se encuentren en el músculo, en cualquier partecita del cuerpo que han desmembrado, te da la data del tiempo de muerte, dependiendo del tipo de ciclo de vida que tenga ese insecto. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay un crimen perfecto, por eso les digo. Ven a Isbina, ¿ves? Hay una, en Discovery Channel hay un programa, no me acuerdo, ahorita me va a acordar. Entonces, fíjense, la taxonomía normalmente se encarga de estudiar a este reino, la animalía, la parte de lo que es la metazoa, y en este caso habíamos estudiado la parte de lo que son los platelmintos, los nemátodos que ya hemos estudiado, pero ahora nos vamos a dedicar a estudiar la parte de lo que es esta especie artrópoda, que hace énfasis en el estudio de lo que son los insectos y la clase arácnida. Dentro de los insectos están los insectos hemípteros, los dípteros y los ciganodípteros, ¿no? Los hemípteros normalmente aquellos que se encargan de volar, ¿no es cierto? Los dípteros que normalmente tienen 2 patas, los hemípteros 6 patas, 4 patas, ¿no? Y los arácnidos que normalmente están relacionados con la orden Acaria. Aquí está una fotito más grande, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que es la clase artrópoda? No se olviden que todos estos tienen una simetría bilateral con un cuerpo segmentado y patitas articuladas. Fíjense la diferencia. Hay artrópodos de la clase crustácea, de la chilópoda, de la diplópoda, arácnida y de la insecta. ¿Qué diferencias tienen sus cabezas? En la crustácea, por ejemplo, no hay una cabeza que está bien definida. Por ejemplo, en el cangrejo, la langosta, no están definidas prácticamente, ¿no? Lo que son sus cabezas. Las chilópodas tampoco tienen una cabeza definida, al igual que la diplópoda, la arácnida. Pero en el insecto sí yo puedo decir, oh, sí tiene una cabeza, ¿sí? Sí puedo decir ahí. El tórax, normalmente en la clase crustácea, va a estar pegada siempre a la cabeza. Por eso se denomina cefalotórax, al igual que en la clase chilópoda, en la diplópoda y en la arácnida. En cambio, en este insecto, fíjese, la cabeza está separada del tórax. ¿Entendido? No está unida.
¿En este insecto está separada? Sí, ¿no es cierto? Aquí hay una cabeza y hay un tórax, ¿no? Y se ve la separación. Entonces, en relación al abdomen, normalmente todas las clases, crustácea, la chilópoda, la diplópoda, la arácnida, la insecta, tienen un abdomen. En relación a los pares de patas, por ejemplo, cuando hablamos de la clase crustácea, si van hacia los cangrejos y hacia las langostas, todas estas tienen 5 pares de patas, ¿sí? Las primeras tienen, ¿qué son estas? 2 tenazas, ¿no es cierto? Los cangrejitos tienen tenazas, sí tienen tenazas en las anteriores, ¿no? Porque las demás, las posteriores y las mediales, les sirven para movilizarse. Entonces, en la clase chilópoda solamente existe un par de patitas entre lo que es el segmento del tórax y el abdomen. La diplópoda tienen 2 pares de patas, la arácnida 4 pares de patas y la insecta 3 pares de patas. Entonces, en total hacen 6 pares, ¿no? Las alas también son distintas. La clase crustácea no tiene alas, o tienen los cangrejos o las langostas, no tienen. ¿Las langostas tienen alas? No. La chilópoda tampoco tiene alas. A esto se está refiriendo a los 100 pies y a los 1000 pies, no tienen alas. La diplópoda tampoco. La arácnida tiene. ¿Las arañas tienen alas? No, pero los insectos sí tienen. Ejemplos de crustáceos, por ejemplo, el camarón, el cangrejo, la langosta, la chilópoda, el 100 pies, la diplópoda, el 1000 pies. Oye, yo una vez he agarrado un 100 pies y he contado siempre. Yo soy bien curiosa desde chiquita. Aunque no crean, hasta los escorpiones me contaban cuántas patas tenía. Es que me encantaba mi profesor de ciencias naturales, me gustaba lo que me decía, y me decía, pues bueno, oye, me gustaba cómo explicaba y yo era bien curiosa, entonces agarraba y contaba, ¿no? Y un día agarramos a un 100 pies, este es un 100 pies, guay, y tiene 100 pies, y yo, a ver, vamos a contar. Oye, no llega a 100 pies. Decía, yo pensé que tenía 100 pies. 50 pies este lado, 50 pies este otro lado. Pero no llegaba ni a 50. O habré agarrado un 100 pies chiquitito, porque los adultos no tenían tampoco 50 pies. 50 pies. Ahora y siempre me preguntaban, ¿y cómo será un 1000 pies? Debe de tener en todo su cuerpo 1000 pies, ¿no? Porque si es 100 pies es así, el 1000 pies debe tener más, ¿no? Pero no he encontrado nunca un 1000 pies. En la clase arácnida está lo que es la araña, el escorpión. ¿El escorpión? ¿Dónde es su hábitat del escorpión? Depende del tipo. ¿Ah? Depende del tipo de escorpión. Los escorpiones normalmente, ¿dónde viven? Normalmente están en zonas húmedas, en zonas que están oscurecidas, ¿no es cierto? Viven dentro de los zapatos, por si acaso. Especialmente los chiquitos que se ponen ustedes. Por eso tienen que lavar cada día o cada semana. Porque su lugar predilecto es esta lona de los tenis que ustedes utilizan, les contaré. ¿No? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Luego está parte de lo que es la Sarcoptes escabei también, que es el arador de la sarna, que vive también en esos ambientes, ¿no? Y los insectos, la mosca, pulga, piojo y la parte de lo que son los chinos. Entonces, ¿cuántos segmentos tenía un insecto? Tenía 3 segmentos. ¿Cuántos pares de alas? 2 pares de alas. Tienen simetría bilateral, aunque no crean, tiene 2 segmentos. Que si tú hagas un insecto o una langosta, por ejemplo, puedes cortar por la parte media. Por eso dicen, tiene simetría bilateral. Ahora, ¿alguna vez alguna langostita se les ha subido a la piel? Yo pienso que sí, alguna vez, porque cuando se le sube la langosta, ¿qué hace?
Normalmente a partir de estas pedacitos que ustedes están viendo en sus patitas, son unas espículas así, que tienen forma de garrita, que se prende a la piel. Mientras tú estás transpirando y está saliendo tu sudor, ¿qué hace la langostita? Hace esto. Es como si estuviera afilando sus ganchitos y tiende a prenderse más a la piel, ¿no? Y muchas veces el plegamiento de estas espículas puede producir desprendimiento de tu epidermis. Entonces es fatal. A un estudiante hace como 8 años, les cuento que se le ha entrado una langostita a su esclerótica del ojo. Una vez. Pocha, el susto que nos hemos llevado. Porque el chico ha llegado al hospital con la langosta aquí. Se había echado en el pasto y había estado así, ¡ah! Le he hecho sentir, ¿no? Entonces, a Dios gracias, ¿qué ha pasado? Que la parte de la conjuntiva del globo ocular que está prácticamente rodeando a la esclerótica ha evitado que este insecto produzca úlceras dentro de lo que es la esclerótica, pero sí ha producido ulceración de lo que es la conjuntiva. Ha estado con su ojito casi un mes con sus 2 ojitos así tapados, para evitar de que le llegue la luz y esa úlcera se profundice y regenere, ¿no? Como les digo, es fatal, ¿no? La parte de lo que son las espículas que tiene. Entonces, un esquema general de lo que son los insectos, fíjense su cabecita, el tórax, la parte de lo que es el prototórax, el mesotórax y el metatórax, la parte de lo que es el esclorito o llamado también abdomen, y el par de patas. Por ejemplo, en una abeja, las patas posteriores son más largas que las patas anteriores. Y la cabecita, fíjense, contiene la parte de lo que es, ¿no?, su aguijoncito. ¿Alguna vez se han fijado por qué la gente que tiene artritis reumatoidea o tiene gota quiere hacerse picar con la abeja? La abeja, a nivel de sus antenitas, estas antenitas que ustedes están viendo acá, cumple 3 funciones. Si bien contiene los ojos, le sirve para oler y le sirve también para detectar tacto, visión, olor, están relacionadas con esta función. Cuando la abejita siente el olor de la presencia de ácido úrico en una persona, por más que le pinches el potito a la abeja, no suelta su aguijón. No suelta. Porque hay una creencia que dicen que el aguijón de la abeja contiene en su venenito, en su aguijón, una sustancia que ayuda a desvanecer esa acumulación de ácido úrico en la articulación de las personas. Yo he visto eso y les comento que sí he ido a esta reunión que tienen los pacientes que tienen artritis reumatoidea, ya llevaban una colmena de así de abejitas. Y yo dije, no, Charlie, me van a hacer bolsa. Y me han puesto ahí, estaba como astronauta, viéndoles. Agarraban a la abejita, los agarraban y colocaban su potito de la abeja así a la piel para que les piquen, así. Pero ni aplastándoles el potito de la abeja, esa abeja soltaba el aguijón. No suelta. Y he visto todito el día esa reacción en las abejitas. Pero si tú le llevas a una persona sana, pues la abeja no le va a perdonar y le va a picar. Esa es la. Actualmente se ha visto que la apicultura es muy útil en el tratamiento de lo que es la artritis reumatoidea y la gota calzante, ¿no? Entonces ahí está la parte de lo que es el esquema de lo que es de las regiones del cuerpo del insecto, fíjense. La parte de lo que es la región del tórax, en su porción anterior siempre contiene un par de alas, ¿no? Y la parte posterior va a contener al primer par de patas. El abdomen siempre va a contener 3 segmentos, un pro,
abdomen, un mesoabdomen y un metaabdomen. A todo este segmento se conoce como externo, porción externo-abdominal del insecto. Entonces, en la cabeza va a haber una función sensorial que va a estar constituida por dos ojos compuestos, sus dos ocelos, que son sus dos antenitas, y parte de lo que son las antenas. Los ojitos, normalmente, fíjense, en las moscas especialmente, es fácil darse cuenta, ¿no?, de la presencia de los ojitos, porque le sirven para la visión. Los ocelos, esas dos antenitas que están plegadas a los ojitos, sirven como una especie de linterna, porque alumbra la parte y tiene una función lumínica, ¿no? Y las antenas, miren, tienen tres funciones. Sirve para el olfato, para el tacto y para el gusto. Por ejemplo, aquí les gusta chupar mucho dulcecito en el día, salen en la noche y los bichitos vienen. Sienten el olor del azúcar y les pinchan, ¿ok? Y también a nivel de la boca tiene un aparato bucal que va a cumplir varias funciones. Primero, sujetar, cortar, triturar, ingerir, predigerir, luego degusta y recién siente el olor. ¿Ok? Entonces tienen esas funciones. Las antenas son distintas en ambos géneros, en machos y en hembras. Normalmente se dice que la antena plumosa, así plumosa, normalmente corresponde al género masculino. Normalmente los insectos machitos tienen estas, aunque se ha visto, fíjense, en algunos casos, que las antenas plumosas que tienen las cabecitas de los insectos, fíjense así, forma de plumita, pertenecen a los insectos del género masculino o a los machitos, y las hembras, fíjense, contienen otro tipo de plumitas, ¿no?, que son pilosas, una especie de pelitos. Esta es la diferencia. Cuando ustedes agarren un insecto ahora, se van a dar cuenta por la disposición de las plumas. Si son plumosas, van a ser machos, y si son así pilosas, van a ser hembras. Entonces, se dice que dependiendo de la forma que tienen las antenas del insecto, estas van a estar relacionadas con el dimorfismo sexual que van a tener, ¿sí? Entonces, esta es la variabilidad. Entonces, miren, existen varios tipos de antenas. Las filiformes, como en el caso de los chulupis, ¿no? Las geniculadas, como en el caso de las abejitas. Las lameladas, ¿no? Estas que son las bipestadas, las capitadas, las plumosas. ¿Qué forma tienen las antenitas de las hormigas? A ver, ¿cómo son de las hormiguitas? ¿Se han fijado? A ver, de las hormiguitas y de las abejas, ¿qué forma tienen sus antenitas? ¿Qué son? ¿Qué son? O sea, así le dicen. La carita, ¿qué forma tienen? ¿Plumosas, pilosas? O estas que dicen, las filiformes, las capitadas. Capitadas, por ejemplo, así en forma de rosquitas como de las maripositas, esas son, ¿no? Las capitadas. Por ejemplo, las araspizadas, como el hecho de las arañas, por ejemplo, ¿no? Porque las arañas, cuando sienten a un insecto que ha caído en su red, va y lo primero que hace es atrapar, sujetar y triturar, ¿no? Hacen eso. Entonces, tienen varia importancia médica el hecho de conocer, por ejemplo, ahí está, esta colección tienen ustedes abajo, ¿no? La parte de lo que son los insectos. Su aparato bucal también los insectos es muy distinto. Muchos tienen un aparato bucal masticador que contienen estos apodemas que les sirven especialmente para sujetar. Contienen, fíjense,
una paraglosa, un palpo, como en el caso de las arañitas, ¿no? Que en conjunto constituyen lo que es el labio, y también contienen una mandíbula y una maxila, igual que nosotros, ¿no? Entonces, miren, ahorita me van a decir qué insectos que han visto tienen este aparato bucal. ¿A qué pertenecen estos? Estos son chupadores, por ejemplo, las maripositas, ¿no? Estas son las picadoras, las mosquitas. ¿Quiénes más tienen? ¿Esta es una mosca o es una mosca? Esta es una mosca. Entonces las mosquitas. ¿Estos a qué se están refiriendo? Al chiche. ¿Qué más? ¿Qué es chupador? Vive de la sangre. El zancudo, ¿no es cierto? Masticador, por ejemplo, como en el caso de la abejita, ¿no? O este otro, que normalmente es el aparato bucal de las langostitas, que dicen, ¿no ven? Masticador también. Ahora, fíjense, la boquita, el aparato bucal, no había tenido un solo estilete, ¿no? Tienen diversos, tienen muchas veces 6 estiletes, tienen un labro, de estos 6, uno es un labro, fíjense, detrás del labro están las antenas. ¿Esta antenita a qué género pertenece? ¿Hembra o macho? Hembra. Bien, porque es piloso, ¿no ves? ¿Estita qué es? Hembra. Hembra. En el macho, ¿cómo tiene que ser? Plumón. Tiene 2 mandíbulas, ¿sí? Una maxila, ¿no? Aquí está la parte de lo que son las 2 maxilas. Las 2 mandíbulas. Tiene una hipofaringe, ¿no? Que es un conducto salival a través del cual normalmente circula la parte de lo que es la saliva. Entonces, el aparato bucal, según cómo se alimenta el insecto, puede ser sólido en el caso de los masticadores. Por ejemplo, ¿qué hemos dicho? ¿Quiénes tenían aparato bucal masticador? ¿Quiénes? La abeja. ¿Qué más? La langosta. Entonces no se olviden. Ahí también están las hormigas, ¿no? Normalmente están relacionadas con la producción de lo que son los líquidos extracelulares, que van a contener, aparte de tener un aparato masticador chupador, también contienen aparato perforador. Por ejemplo, ¿quiénes? Los mosquitos. ¿Quiénes más? Las vinchucas. ¿Quiénes más? Dale, dale. Los chinches también. El amador de la sarna también, que vive de ese, ¿no ve? Porque tiene que sujetar. Otras que están relacionadas con la extracción de líquidos extracelulares, que tienen un aparato bucal chupador, pero en forma de silbón, como la lepidóptera en forma adulta, como en este caso, o aquellos que tienen aparato chupador sólido y líquido. A su vez puede ser masticador y lamedor, como en el caso de las abejitas, ¿no ve? Entonces, hemos dicho que las antenas van a estar relacionadas con el dimorfismo sexual. También van a estar relacionadas con el aparato reproductor, con su reproducción sexual. Aunque hay algunos insectos que son hermafroditas, ¿no? Pueden ser machos y hembras al mismo tiempo. Pero casi la mayoría de estos insectos tienen estas características, partenogénicas, ¿no? Tiene un desarrollo embrionario que puede ser ovíparo a partir de la colocación de huevitos, o pueden ser ovovivíparos, como en el caso de los escorpiones, o los vivíparos, como en el caso de las larvas. Por tanto, entonces, su desarrollo postembrionario está relacionado con la metamorfosis, como en el caso de qué insectos. ¿Quiénes tienen metamorfosis? ¿Cuánto tiempo tarda una mariposita? Un día. ¡Ay, no! No es un día. 2 semanas. No. ¿Cuánto es la metamorfosis? ¿Cuántos días? Normalmente no es una semana. Depende también de las condiciones del ambiente. Si está en un ambiente cálido y está en un ambiente frío, en un ambiente frío tarda más o menos 50 días.
me salió una mariposita. Si está en un ambiente donde hay plantitas, por ejemplo, y es verde, tarda más o menos unos 2 meses, 3 meses en producirse una mariposa nueva. Entonces, el ciclo evolutivo de los insectos va a estar relacionado por dos etapas. Una etapa embrionaria y otra post-embrionaria. La etapa embrionaria está relacionada con la fase de colocación de huevos, ¿no? Primero la colocación y luego la eclosión del huevo. Luego la fase de post-embrionaria va a estar relacionada con la fase de crecimiento, que puede durar entre 1 a 5 semanas, entre 1 a 5 meses, ¿ok? Y la fase del adulto o el imago, que normalmente está relacionado, fíjense, con la cópula, la postura nuevamente y la muerte del insecto. El mosquito que les pica, ¿cuánto tarda en morir? ¿Sigue viviendo? ¿Cuánto tarda? El mismo rato que les ha picado termina de chupar su sangre, bien ágil, le matas. ¿Lo ves? ¡Oh, no! Entonces, la metamorfosis no es nada más que el conjunto de transformaciones profundas, estructurales y fisiológicas que sufren las larvas de los insectos, ¿no? Y muchas veces estas larvas pueden desarrollarse dentro de un animal. ¿Para qué? Para llegar a ser adultos. Por tanto, una metamorfosis va a estar constituida por un proceso de fecundación, la eclosión del huevo y la parte de lo que es el crecimiento, ¿no? La parte de lo que es la adultez. A la parte de la fecundación se conoce también como fase ametábola o la fase joven, en donde el tamaño del insecto adulto todavía es pequeño, o llamar también ninfa, es etapa de ninfa. La fase ninfa también se le conoce como hemimetábola o un adulto joven, como se dice, ¿no? Ahora, ¿ustedes en qué etapa están? Están en la hemimetábola, ¿no ves? Son adultos capaces de no dañar todavía, capaces de dañar. Sí. Como quien dice, calentura de 5 minutos, consecuencia de 9 meses y para toda la vida. ¿Lo ven? La ola metábola está relacionada con la fase larvaria, o sea, quiere decir que hay la parte de lo que es la pupa, las características del desarrollo morfológico y biológico, y aquí normalmente la parte de lo que es la adultez. Entonces la hemametábola, fíjense, va desde el huevo, adulto joven, adulto. Entonces aquí en la hemametábola hay pocos cambios, ¿no? Principalmente aquí lo que van son los cambios de tamaño, desde el huevito hasta la parte de lo que es la adultez, huevo, joven y adulto, ¿no? Aquí el insecto, por ejemplo, carece de alas, no tiene todavía la porción infectante. A estos también se denominan como pterigotos, también es el nombre que tiene. La hemimetábola, o lo que es el adulto joven, normalmente implica cambios de postura. Fíjense, aquí está, ¿esta tiene todavía la fase infectante? No. ¿Esta no tiene alas? Tampoco alas. ¿Esta tiene alas? No. ¿Este tiene alas? No. Ambos, estos, aunque no crean, son adultos jóvenes, capaces de no hacer daño. Pero esta ya tiene ala, ¿no? Entonces, acá, cuando entran a la etapa hemimetábola, carece de etapa de pupa. Eso quiere decir que la ninfa se parece mucho, miren, a este adulto. Tiene ojitos compuestos, patas bien desarrolladas, alas que son rudimentales, pero que no le sirven para volar. Son alas chiquititas. Es como el Dumbo, ¿no ven? Pero que son inmaduros sexualmente, por eso les digo,
todavía, que no son dispuestos a matar. ¿Ya? Ahí está. La etapa holometábola, o lo que es la adultez, se caracteriza principalmente porque acá suceden varias fases. Va desde la fase de huevo, larva, pupa, el imago y posteriormente la parte de lo que es la adultez. Normalmente aquí los insectos presentan 4 orbes. La Lepidoptera, que está relacionada, miren, con la parte de lo que son las polillas y las mariposas. La Coleoptera, que está relacionada con lo que son los escarabajos, las vaguitas, ¿no? La Díptera, con las moscas y los mosquitos. Y la Hemíptera, con las abejas, las avispas y las hormigas. Entonces, la fase hemimetábola es una metamorfosis incompleta, no se olviden, ¿ok? Entonces, aquí hay una fase huevo, ninfa y adulto. La holometábola es una metamorfosis completa, tiene 4 fases: huevo, larva, pupa y adulto, no se olviden, ¿no? Entonces, ¿hay relación de estos artrópodos con otros seres vivos? Sí, hemos dicho que los ectoparásitos eran ¿qué? ¿Qué eran los ectoparásitos? ¿Y los endoparásitos? Entonces, todas estas están relacionadas con vectores que van a producir enfermedades metaxémicas. Y dependiendo de estos, pueden haber vectores biológicos, como en el caso de los hospedadores intermediarios y los hospedadores definitivos, y los vectores mecánicos. Entonces, los insectos normalmente que se encargan de producir, por ejemplo, enfermedades, aquellos como los vectores mecánicos, como en el caso de las moscas, se encargan de ¿qué? De transportar el parásito de forma inespecífica. Eso quiere decir que se asientan sobre la comida y sueltan su huevito, ¿no es cierto? Te rascas una heridita, se asienta la mosquita y te deja su huevito, ¿no? Se asienta en todo lado. Por eso es un insecto perjudicial. Y al mismo tiempo ayuda también en la parte de lo que es el mantenimiento biológico, ¿ya? Entonces no modifica la parte de lo que es su reproducción. Puede contaminarse, por ejemplo, en el caso de las heces. ¿Qué hacen las moscas? ¿Van? ¿Qué hacen las moscas cuando ven heces? Se acercan, se apoyan sobre las heces y están dejando ahí sus huevitos. Viene la persona con los pies descalzos y ¡ah! Lo pisa y se le mete. ¿No ven? En caso de amebas, ¿no? Las moscas inoculan la parte de lo que son los tripanosomas, ¿no? Un vector biológico, por ejemplo, se multiplica o se transforma, ¿no? El vector forma parte del ciclo, de lo que es el ciclo biológico de este parásito. Por ejemplo, si hay contaminación de heces, en caso de chagas, o por maceración, en caso de lo que es la pulga o el tifus, o en caso de ingestación, como la pulga, ¿no? De acuerdo al hábitat, entonces hay formas maduras que pueden vivir de manera aérea, o pueden vivir dentro del agua, o pueden vivir en la tierra. A todos estos se considera ectoparásitos. Pueden ser domiciliarios o domésticos, por ejemplo, en el caso de la Aedes aegypti, la parte de lo que es la enfermedad del Culex. Peridomiciliarios o peridomésticos, ¿no? En el caso de lo que es el Triatoma infestans, ¿no? El mosquito Anopheles. O extradomiciliarios o silvestres, en caso de la Luxomia, que es otro, ¿no? La parte de lo que es el Pangostrilus, ¿no? Que normalmente vive en la parte de lo que son los bosques. De acuerdo a sus necesidades y preferencias alimentarias, pueden ser fitófagos, como en el caso de los mosquitos machos,
de predadores o pueden ser hematófagos, ¿no? En el caso de lo que es el Aedes aegypti, de acuerdo a su actividad alimentaria y sus horas de alimentación, pueden ser diurnos durante el día, crepusculares o pueden ser nocturnos. ¿Quiénes son nocturnos? ¿Qué insectos? Los zancudos, las bichucas. ¿Quiénes son crepusculares? Cuando se está entrando el sol, ¿quiénes vienen a picar? Y los diurnos, las moscas, las abejas. Según su hábitat y los lugares de alimentación, existen aquellos que viven en sitios de reposo, los endógenos o los llamados intradomiciliarios, como el mosquito anófeles, o los exófilos o extradomiciliarios, también aquí está dentro de lo que es los mosquitos anófeles, y según el sitio de alimentación, según la picadura que les hacen, pueden ser también intradomiciliarios o extradomiciliarios. Entonces, de acuerdo a esta clase insecta, puede dividirse en 4 órdenes: la hemíptera, la díptera, en donde está la suborden Nematocerca, el Culicidae, ¿no? La parte de lo que es el Sinoidae, la orden Brachycera, la Clirópara, todo ese orden es acá, por si acaso. También en la orden hemíptera está lo que es la familia Rubidae, la Cimedae, ¿no? Todas estas caracterizadas por una metamorfosis incompleta, como en el caso de las vinchucas. Las dípteras, que van a tener una metamorfosis completa, como en el caso del mosquito Aedes aegypti, ¿no? Que van a estar relacionadas con los géneros Luxomia, Plebotus, ¿no? La parte de lo que es la Bichosea o el género de Chimosaurus, o la Cicloparma, ¿no? Que van a estar relacionadas principalmente con lo que es esta orden, la Muscusae, que está relacionada con la mosca doméstica, ¿no? El Dermatoma hominis. Y estos dos géneros, las nematocercas de los flegótomos, que normalmente se caracterizan por un aspecto jorobado, alas lanceoladas y cubiertas de velitos, o los sibilidos, ¿no? De aspecto también jorobado, con alas en forma de corazón, antenas rectas y prácticamente conocidas como insectos búfalos. En estas están también los culocicoides, que tienen aspecto jorobado con antenitas curvas y alas manchaditas, y los culucinios, ¿no? Que también van a tener este aspecto jorobado y con su tercera pata, que normalmente siempre está al aire, pica y levanta las patitas traseras, ¿no? Para que estas dos patas, las dos le sirvan para apoyarse y la tercera le sirva para reposar. Entonces miren, de esta clase de culucinios existen varias, y la más representativa es el mosquito Aedes aegypti, que normalmente se caracteriza por tener manchas claras a nivel de lo que es el tórax y las patitas. Ahora, contiene dos tipos de antenas. Las hembritas contienen antenas así. ¿Qué dijimos estas antenas? ¿Cómo se llamaban? Pilosas. Y estas otras, las plumosas. Especialmente para el género de las mosquitos culex, ¿no? Y ahí están la parte, los que van a hacer la parte de lo que es el dengue, el zika y el chikungunya estarán tomando fotos. Ahí está para las diferencias entre lo que es el mosquito anófeles, ¿no? El culex y el Aedes aegypti. Fíjense, ahí está. La parte de lo que es esta orden culex, ¿no? Cómo está constituida la parte de lo que es su probóscide, su cabeza, su tórax, el abdomen, y esta parte de lo que es su sifón respiratorio, ¿no? A través del cual respira. El mosquito Aedes aegypti, la clase díptera,
la parte de lo que es la larva, miren, del mosquito Anopheles. Y la pupa, ¿no? Que corresponde también a la clase insecta. Esta también es una pupa, pero de la clase o de la familia Pulicidae. Y lo que es estas partes de lo que son las clases insectas del género Oculex, ¿no? La cabecita de lo que es el insecto hembra y esta de la parte de lo que es el insecto macho. Entonces, las mosquitas son insectos dípteros. Fíjense que tienen 3 segmentos, una cabeza, un tórax y un abdomen. Tienen antenas cortas, larvas acéfalas con metamorfosis completa. Ahora, una metamorfosis completa tenía 4 etapas. ¿Cuál era? Huevo, pupa y adulto. La incompleta tenía 3 fases. Huevo, larva, adulto. No hay la otra, ¿no? Entonces, esta es una etapa completa o incompleta. ¿Ok? Entonces, miren, huevo, larva, pupa y adulto para las mosquitas, ¿no? Entonces, hemos dicho, las antenitas son cortas, ¿no? Por ejemplo, transmisión de qué patología, de la miasis, ¿no? Especialmente relacionada con esta mosca azul, que abunda, ¿no? Especialmente en la carne podrida. El dermatoma hominis se llama, ¿no? Entonces, las hembras que normalmente son fecundadas depositan estos huesos a nivel de lo que son tejido vivo necrótico. Los huevos penetran en las cavidades, ojos, recto, vías urinarias, y estas se transforman en larvas produciendo miasis. Ahorita van a ver la miasis. Eso quiere decir que las larvas caen al suelo y se transforman en pupa para luego pasar nuevamente a adultos. Entonces, las especies involucradas en la miasis, fíjense, son más o menos 106 especies que viven en zonas templadas. El principal insecto es la dermatoma hominis, ¿no? Que causa la parte de lo que es la miasis occidental. Ahora fíjense, esta miasis, miren que este es un paciente de infecto que nos ha llegado hace 8 años, 83 años. Esta miasis puede producirse tanto en el hombre como en los animales. Especialmente porque los animales no tienen el cuidado de sacarse las lagañitas de los ojitos. Viene la mosquita, deposita sus huevitos y esos huevitos siguen creciendo en esas lagañitas de los perritos. Y por tanto, poquito a poco van comiendo la parte de lo que es el tejido vivo de los insectos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la presencia de estas moscas en órganos o en tejidos hace de que vayan alimentándose de los tejidos necróticos. Fíjense, en el paladar de la boquita de una persona está llena de larvas de moscas. No sé si se los he puesto esa forma. Aquí está. Miren, puede haber miasis subcutánea, así viene. Pueden haber así miasis en heridas, fíjense, en cavidades, a nivel del intestino, a nivel de la región urinaria y ocular. Cavidades, miren, dentro de lo que es el pabellón auricular. Miren, está llena de larvas. Inclusive en heridas abiertas. ¿Cómo trata una miasis? Especialmente con lo que es la butasolidona, de 6 a 12 miligramos kilogramo peso oral por 3 días. Fíjense, este es de este paciente que les he hablado. Miren, ha venido así con una lesión. Ha pensado que le ha picado una arañita. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, fíjense, esta lesión lleno de larvas de moscas. Ha llegado, hemos cortado, miren un huecote, entre mis 2 deditos.
Luego ha pasado a su cabecita. Esta es su cabeza. Cabeza. Está a nivel de lo que es cráneo. Miren, aquí se está viendo tejido nervioso. Miren sus estadios. Sí. Ya ha venido así, sí. Y luego ha ido avanzando, miren. A nivel de... Las personas que se dedican a mascar coquita, los que coquean y no se lavan la boquita, es tipo desagradable. Ahí está. ¿Claro? Hoy ya van a almorzar, creo. Ahí vamos a quedar. Okay. Queríamos